bienvenidos a un nuevo video en el marco de la Telesemana del Estudiante. En esta oportunidad me encuentro con Juliana de Andrade. Hola Yu, bienvenida. Hola, muchas gracias. Hola. Juliana es de formación periodista, pero hoy se dedica a la lectura del tarot y tiene una academia donde forma tarotistas también. Así que, oye Yu, ¿cómo es esto de pasar desde el periodismo, una carrera tradicional, a una ocupación no tradicional? Bueno, no es fácil, sobre todo cuando tenemos la mente todavía apegada a cosas como tener un título. Yo, aunque me solté de esas necesidades, yo veo que para la sociedad aún es importante. Así como yo de formación soy periodista, pero ahora tengo una escuela de esotérica. Es difícil ese momento, pero súper necesario de soltar esa necesidad de tener un título y de hacer valer lo que estudiaste. Yo pasé por varios trabajos tradicionales. Obviamente no funcioné en ninguno porque llega un momento que la libertad te va llamando también y un montón de cosas. Yo hubiese percibido eso desde chica, quizás no hubiese perdido el tiempo de haber estudiado una carrera. Esa es la verdad, la mía. No fue fácil el proceso, pero yo creo que en mi caso yo tuve un poco de suerte, entre comillas, porque yo me mudé a Chile, encontré un trabajo tradicional en mi área y más o menos 2 años después perdí el trabajo y empecé a, bueno, ya leí el tarot desde muy chica. Yo aprendí el tarot a los 12 años con mi mamá y siempre lo leí, pero de una manera muy informal, para amigas, compañeros más cercanos, familiares. Y resulta que cuando yo me cambié a Chile, terminé que las personas empezaron a compartir el dato. Ay, una tarotista, amiga mía. Y así fue. Y justo cuando yo estaba sin trabajo, yo decidí que no iba a trabajar más en un trabajo formal porque yo quería embarazarme. Mi bebé tenía 2 meses. Un grupo de personas que se consultaban conmigo con el tarot me pidieron para armar un grupo para enseñarles. Y así empezó, y es lo que yo digo siempre, que cuando la vida tiene un camino y tú te encuentras con ese camino, es como si la vida te cargara en los brazos. La cosa fue fluyendo de una manera que cuando yo me di cuenta, yo tenía mi semana completa con alumnos y mucha gente buscándome. Y ya no había espacio, ya no había tiempo hábil, mi agenda, para seguir dando clases. Y ahí fue donde yo decidí. Me costó entender que yo tenía un trabajo y que él sí me podía mantener. Fue conversando con amigas, con las propias alumnas, así como, tú tienes un trabajo. Y yo ahí sí dije, claro, ¿por qué no? Obviamente no siempre el camino está ahí cerrado como nosotros pensamos. Hay varios caminos que se ramifican. Y yo acepté, y cuando yo acepté la cosa fluyó, y ahora tengo mi plataforma donde yo ministro los cursos, tengo la página web con los cursos ahí y todo. Así fue. Oye, sí, pues que en el fondo, te quería preguntar, ¿cuánto de lo que aprendiste en tus estudios formales
te sirvió o te sirve ahora en esta otra como ocupación laboral? Bueno, yo siempre digo que el conocimiento nunca se pierde, esa es la verdad. Yo, por ejemplo, ocupo, por ejemplo, las clases que yo tuve, como encuadrar los videos, la entonación de la voz. Son cosas que yo he aprendido en la Universidad de Periodismo y yo ocupo hoy para grabar los videos de las clases. Pero yo digo también que yo solucionaría eso con un curso de 6 meses, ¿cierto? Pero igual el conocimiento está ahí, no se pierde. Yo creo que también algo que yo aprendí en la universidad fue investigar un tema a fondo, así profundamente, y eso también me sirve hoy para estructurar clases, pero no puedo negar que perdí mucho tiempo. Oye, Eso sí. sí, es que como lo que hemos conversado estos días es que el mercado laboral está cambiando y entonces eso nos obliga a estar preparados para nosotros adecuar nuestra ruta o la idea primera que teníamos acerca de nuestra carrera laboral, ¿ya? Y porque efectivamente ya ningún trabajo te va a ofrecer esa ruta o ese camino directo que tú mencionabas, por ejemplo. Entonces, y yo creo que es importante como estar atentos a cuáles son las cosas que hemos aprendido, ya sea porque hemos tenido estudios superiores, porque las hemos aprendido en la misma práctica, en el trabajo, haciendo voluntariado o en alguna otra ocupación, que nos pueda servir después en otro lugar en el fondo en el que no pensábamos que podía ser útil. O sea, como que a veces uno no se imagina, o cuando, en tu caso, cuando estabas estudiando periodismo, a lo mejor no te imaginabas que ibas a terminar teniendo una escuela esotérica. Entonces, pero ser capaz, por ejemplo, de reconocer esas herramientas para impulsar ahora desde otra ocupación. Claro, yo creo que el autoconocimiento aquí es bastante importante. Si yo hubiese tenido esa herramienta desde muy chica, de autoconocerme y también sacar algunos valores que no son importantes, yo hubiese trazado mi camino mucho más fácil, así. Yo creo que el primer paso es entender qué te gusta. Es muy difícil entender qué me gusta, a pensar para toda la vida a los 17, 18 años. Es difícil. Es necesario, yo creo que una formación de base demasiado potente para que uno tenga esa clareza tan chico. Pero ahí también entra la espiritualidad que ayuda. Yo, por ejemplo, tengo un conocido mío que a los 40 se dio cuenta que odiaba su trabajo, que su trabajo lo tenía estresado, presionado, y claro, tiene que tener también la responsabilidad cuando uno ya llega a una cierta etapa del camino, percibe que está trazando su camino mal hecho, de mala manera, tiene que también contar con, claro, siempre hay la posibilidad de devolverse, pero hay tiempo y plata que se gastó en ese proceso. Yo sé que a los 40 él contrató una coaching y dijo, odio mi trabajo. Y ahí empezaron con ese todo proceso de autoconocimiento. ¿Qué te gusta, además de ser economista? Que era economista. No sé. El único que me gusta es la cerveza. Te juro. Y hoy él tiene una empresa que vende insumos para cerveza y pasa todo el día tomando cerveza. Y es su trabajo. Es un trabajo para muchos soñado, notable. ¿Cierto? Entonces también podría ser así con su título, pero tiene una empresa exitosa, trabaja con un producto que le encanta, que él cree en ese producto y además sabe percibir si ese producto está bueno, está malo, porque es profesional, ¿cierto?
Entonces hay caminos de repente donde uno menos espera. Estar con la mente abierta, yo creo que a ese punto de entender que algo que te gusta, ahí puede haber un camino, algo que nunca tú has pensado, y entender que no siempre la universidad es el único camino. ¿Me entiendes? Sí. Yo creo que va, te encuentro a eso. A veces, em, es que a veces en el fondo como incluso cuando uno tiene su camino muy así como decidido, por ejemplo, como que desde chico yo quise ser esto y ahora me voy a formar porque ahora voy a trabajar en esta área, no sé qué, y a veces efectivamente la vida te va ofreciendo otras cosas y tú terminas en lugares que no te hubieras imaginado. Yo creo que lo que se vale hoy día, sobre todo, quizás más que en otra época, es como plantearse la pregunta, si acaso lo que estoy haciendo es lo que yo quiero hacer en este momento. Porque uno puede tener experiencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo a los 18 escojo estudiar o profundizar en alguna área del conocimiento porque en ese momento me interesa, está bien, en ese momento me interesó. Nada dice que después de los 35 y no pueda querer hacer otra cosa y dar como un giro, porque eso también está como enmarcado en una visión un poco como polarizada. Por ejemplo, es que ahora soy economista, no, es que ahora soy de la cerveza. Si al final yo o todas las personas tienen múltiples intereses, porque eso es parte como de la naturaleza humana. Entonces, en el fondo, hay ciertos momentos en la vida en que uno explora más algunos intereses y otros intereses. Y eso en el fondo nos permite también ir enriqueciendo nuestra propia como experiencia. Y algo que tú mencionabas importante ahí era el tema como del autoconocimiento, porque que es difícil como es difícil en el fondo, o sea, el proceso de autoconocerse es un proceso que toma toda la vida, para empezar. No es como que uno llega a una etapa y ya tiene esa tarea hecha. Entonces también en el fondo, cuando nosotros pensamos en abordar la tarea de autoconocerse, yo creo que es una invitación en el fondo a desarrollar ese camino desde la edad más temprana, de hacerte preguntas relevantes desde más temprano, como quién soy, qué quiero ser. Bueno, y ahí el tarot o otras herramientas, por ejemplo, con las que tú trabajas pueden ser una ayuda súper importante para ilustrar o iluminar o darnos luces cuando no tenemos tanta claridad. Sí, seguramente el tarot, la propia astrología, también hay un tipo de numerología que yo hago que está asociada al tarot. El tarot, las láminas del tarot son portales de crecimiento. Entonces, por ejemplo, cada proyecto en la vida, la carrera, relaciones, familia, cada proyecto te va a llevar a una evolución espiritual. Y evolución también como ser viviente en la tierra, a crecer, para tomar mejores actitudes. Entonces, cada lámina representa una etapa de ese proyecto que uno va a tener que superar y pasar. Entonces, claro, el tarot es una herramienta increíble para el autoconocimiento, y hay otras también que te ayudan en ese proceso. Y es importante, yo creo que la espiritualidad tiene que ser aliada del crecimiento, de cualquier proceso, porque te ayuda a tomar mejores decisiones y evitar de perder el tiempo, porque hasta en ese tiempo que uno pierde también hay una responsabilidad, también hay expectativas que no se cumplen, hay frustraciones que no retroceden, ¿entienden? Entonces, yo si hubiese tenido esa apertura mental en ese tiempo, obviamente no hubiese estudiado. ¿Me entiendes? El don siempre estuvo ahí, latente. Era
obvio en mi esencia desde chica que la espiritualidad era fuerte y lucía, yo tenía la intuición abierta, me gustaban esas cosas, pero yo en ese momento no tuve la madurez de pensar que eso podría ser un trabajo y podría mantenerme, y muchas veces en una cosa que tú no valoras ni un poco, hay un camino gigantesco y súper bonito para ti, que va a generar menos frustración, menos tiempo perdido, cansancio, porque estudiar una carrera no es fácil. Todos sabemos que además de la cantidad de plata que se gasta, el tiempo, el estrés, Sí. todo eso son cosas que si tú no tienes certeza, yo creo que no vale la pena. Y claro, también el mercado, estudiar el propio mercado, cómo funciona, qué cosas puestos tener, exacto, qué cosas que yo voy a desempeñar, qué papel yo voy a desempeñar. ¿Yo sirvo para eso? El tarot te puede ayudar, la espiritualidad en sí te promueve ese autoconocimiento, porque la idea del tarot es esa, la mejor actitud según lo que tu alma dice, ¿cierto? Oye, respecto eso te iba a preguntar, que en el fondo tú mencionaste que partiste estudiando el tarot desde los 12. Sí, muy chica. Mi mamá es una tarotista increíble. Y así como de curiosidad, ella una vez estaba ahí, no me acuerdo si sacando el tarot o estudiando el tarot, y yo me senté al lado de ella y empecé a mirar y decir, explícame, 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 explícame. Y ella, sí, yo creo que de tanto que yo la molesté, me mostró las cartas y me dijo eso, eso, eso y eso. Ok. Y yo empecé a agarrar su tarot escondida y sacárselo a mis amigas. A mi hermana y el tarot de ella. Y hice eso durante 2 años, así. Cuando llegué a los 14, mi mamá ya se había dado cuenta de que yo hacía eso, me regaló un tarot y me regaló libros. Y ahí yo empecé mi camino sola. Y hoy en día mi forma de lectura es totalmente distinta a la de ella. La de ella es como más tradicional, mucho más intuitiva y con menos técnica, ¿me entiendes? Entonces yo, claro, uso la intuición, es una herramienta necesaria, pero se desarrolla. Todos tenemos, cualquier ser humano tiene, ¿me entiendes? Oye, te quería preguntar que en el fondo, ¿cómo ha sido algo mencionaste de que en el fondo habías pasado de hacer las lecturas, ¿no es cierto?, a después como tomar la decisión de decir, ok, yo voy a vivir de esto. No, nosotros en la academia cuando eso ocurre decimos que en el fondo pasamos de a lo mejor tener una actividad a hacer de eso una ocupación laboral, ¿ya? Entonces cuando yo puedo estructurar eso para que me genere ingreso, entonces yo ahí estoy hablando de una ocupación laboral. Entonces, ¿cómo fue para ti como ese proceso en el cual tú decides que efectivamente vas a vivir del tarot y que ese va a ser tu trabajo? Mira, mi camino, no sé si es tan así como sirve de ejemplo, porque yo me di cuenta de eso cuando miré los números de mi cuenta, la cantidad de dinero que había ahí, que dije, sí, esto me puede mantener. Eso, y era así como mucho más de lo que yo ganaba como periodista, era así. Entonces, en mi caso, los frutos del trabajo llegaron antes de la apertura mental que yo hubiese tenido, que yo tenía que haber tenido. No sé si hablé bien, hablé pésimo. Sí. No, sí, está bien eso. Desde antes.
¿me entiendes? Entonces vino la plata primero, así, el dinero primero, y después la realización, así como, obvio que es un trabajo, si yo recibo por eso, entonces dejó de ser un hobby, algo que me llenaba el alma, porque a mí me encantaba, siempre me encantó, desde que yo empecé con eso, dar clases. Mucho más que sacar el tarot, enseñar, fue algo donde yo me encontré, pero demoré en percibir que yo estaba completa, que yo había me encontrado. Entonces fue con conversaciones, con alumnas, con amigas, que me hicieron entender, y también cuando yo, teniendo toda esa información y miré el saldo de mi cuenta, fue como, de verdad tengo un trabajo. Oye, ¿cuánto, por ejemplo, te ha tocado lidiar? Porque tú mencionas lo de la apertura mental y eso también es algo que hemos conversado harto durante esta semana. Entonces, por ejemplo, ¿cuánta apertura hay en el entorno cuando tú dices que tu trabajo es de tarotista? Ni una, cero. Yo me siento una musicista, así como, ¿qué haces tú? Soy musicista. ¿Y qué más? ¿Me entiendes? Entonces la abertura tiene que venir de nosotros y no importarnos, porque desafortunadamente la sociedad en general, aquí en Brasil, donde yo nací, en cualquier parte, es aún muy cerrada. Si uno no estudió una carrera, es como si esa persona no tuviese ningún valor social, ¿me entiendes? Y eso no es verdad. Yo aporto mucho más para la sociedad hoy que antes. Yo no sé si era buena periodista, ¿me entiendes? Sí. Pero sí sé que soy buena tarotista y que soy buena profesora. Eso es algo que no me da ninguna inseguridad, ¿me entiendes? Entonces la abertura tiene que ser nuestra y cerrar totalmente los oídos para lo que dicen los demás. Mucha gente trató de echarme para atrás, de decirme, ay, encontré un trabajo para ti de periodista formal, pero es que yo no quiero. Estoy feliz, pero ¿cómo? ¿Me entiendes? Tiene que, uno cuando se siente valorado y se siente bien en lo que hace, tiene que cerrar totalmente los ojos para lo que dice la sociedad. La sociedad aún tiene mucho que crecer en ese aspecto. En algunos lugares es más difícil. Yo creo que en Brasil ya hay una abertura mayor en ese sentido, independiente de la religión, porque el tarot no tiene nada que ver con religión. El tarot es una herramienta espiritual y espiritualidad es distinto a la religión. Entonces allá tengo muchas clientes que son católicas practicantes y no tienen ningún problema con el tarot. Acá fue aún más difícil porque el tarot era como que cosa del demonio, de brujas, y que está bien, pero la bruja como su forma mala de ser, y no la bruja como una mujer espiritualizada que trabaja con las hierbas, con las plantas, con sanación. Todo aún muy cerrado aquí, fue más difícil. Y yo creo que por la propia construcción social de Chile, que fue distinta a Brasil, por ejemplo, en Brasil llegan al principio ya 4 pueblos distintos, 4 culturas distintas. Habían los indígenas que vivían ahí, llegaron los portugueses, los europeos, que a su vez trajeron los negros, que fueron los esclavos, y después inmigrantes de todos lados también para venir a trabajar buscando oportunidades. Entonces se mezclaron muchas culturas y cada uno traía su forma de practicar la espiritualidad. Entonces, no voy a decir que no hay prejuicio, que no hay peleas por religión, por color de piel,
por raza, obvio que hay, pero yo creo que aún así existe la gran mayoría practica el respeto. Y todos se conversan. Hay religiones creadas ahí que mezclan todo, la sabiduría indígena, el catolicismo, la religión afro, traen corrientes del hinduismo también. Entonces es bien bonito ver esa mezcla, que lo único que cambia es la forma de llegar, de evolucionar, y no, el camino no importa. Y aquí yo creo que claro, por la cordillera, por el clima, por la forma como la sociedad se construye de una manera mucho más homogénea, pocas corrientes migratorias, un catolicismo muy presente y muy valorado, ¿cierto? Las condiciones, la dificultad que había de llegar a Chile en los tiempos cuando no había la tecnología, entonces muchos navíos se hundían. Entonces todo esto hizo con que la sociedad chilena se construyera de una manera muy lineal. Entonces, claro, obviamente que el advento de la internet y de la, ¿cómo se dice?, de la tecnología en general, aviones, aeropuertos, con infraestructura y todo eso va haciendo con que ahora Chile ya empiece a expandir su conocimiento, porque claro, uno tiene miedo de lo que no conoce, ¿cierto? El futuro, por ejemplo, con lo que ya trabajo yo más o menos, también es una debilidad del ser humano. El ser humano tiene miedo al futuro porque no lo conoce, ¿me entiendes? Entonces yo entiendo eso y respeto. Entonces yo entiendo también que yo vengo a hacer casi un trabajo social aquí. Entender, ay, pero tarot es cosa de bruja. ¿Y por qué te dan miedo las brujas? ¿Y por qué las brujas son malas? ¿Entiendes? Eso es como de los cuentos así, como de la Caperucita Roja, como la madrastra malvada, como esos como arquetipos, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Y las brujas no son nada más que mujeres o hombres también que trabajan los ciclos de la naturaleza. Yo soy titular de brujería, además de ser periodista, yo hice una universidad de brujería. ¡Una bruja profesional! Sí. Como ¿Ya? universidad misma. Se llama Universidad de la Bruja, que está allá en Brasil. Y son 4 años de estudio, igual que una universidad, donde uno aprende oráculos, sanación con hierbas, con cristales. Brujería es eso, son los ciclos de la naturaleza, las herramientas de la naturaleza que uno puede usar para cambiar su realidad, para sanar una herida del alma o de la piel, para tener el pelo más bonito, para unir una pareja que está peleando, para que se entiendan, que sean para separarse o para volver a unirse, pero aprovechar todas esas energías para practicar el bien, ¿me entiendes? Obvio que existe gente, la magia es un derecho ancestral, todo ser humano practica magia, en cualquier religión. Cuando yo prendo una vela en una iglesia católica y hago un rezo para San Francisco, estoy practicando magia, pero llamamos eso de oración. Entonces, existe la magia maligna, por así decir, existe, pero también existe, sí, pero existen personas que también hacen oraciones contrarias dentro de iglesias, y eso no es distinto, ¿me entiendes? Eso es. Oh, pero estoy procesando estas fuertes declaraciones. Oye, ¿cuánto? Es que estaba pensando en el fondo que acerca de que tú estudiaste brujería, digo, nosotros estamos lejos, por ejemplo, como de que en Chile exista como la Universidad de la Bruja.
Y por otro, pienso a lo mejor por estos mismos temas culturales y todo, pero además también pienso en todos los aspectos de la dimensión o de la experiencia humana que que no se recogen en el fondo en la formación formal a la que nosotros estamos acostumbrados. Y, y que en el fondo que restan quizá parte de la experiencia, de la misma experiencia humana. Por ejemplo, cuando tú dices que la brujería es como comprender los ciclos de la naturaleza, bueno, eso debiera ser parte de lo que uno comprende en cuanto somos una especie humana que habita un planeta que tiene ciertos ritmos, ¿no? Ciertos procesos naturales que no se pueden modificar, y que cuando hemos querido modificarlo ahora estamos con temas como de crisis ambientales súper potentes. Entonces, como la tarea en el fondo de vincularnos espiritualmente no es, pasa a ser algo como no esotérico o no solamente para saber cómo me va a ir en mi futuro, sino también para poder yo maximizar la propia expresión de mi naturaleza humana. Exactamente. Yo digo siempre que si todos practicáramos la magia, el ser humano protegería la naturaleza. Uno puede decir, ok, yo no creo, pero es físico, es totalmente lógico. ¿Por qué las mareas suben cuando hay luna llena? Y en cambio eso, las mujeres que están embarazadas, se llenan las maternidades cuando hay luna llena. Y es una lógica que nunca nadie se dio el trabajo de entender. Y eso es magia. Y ocupamos esa energía de la luna llena que sube las mareas, sube las aguas, y por eso las mujeres tienen sus partos. Y entonces la energía agua está demasiado potente, son las emociones. Y ahí aprovechamos de trabajar todo que es emoción. ¿Qué vamos a hacer cuando el mundo esté totalmente destruido? Entonces, si todos en el mundo sacaran sus prejuicios, empezaran a ver la vida de otra manera, ver la espiritualidad y no la religión, empiecen a practicar magia y no religión, o practicar sus religiones de esa manera, la tierra estaría protegida, porque Oye, es parte de nosotros. sí, ¿cómo convive como la magia con la materialidad? Perfecto. No sé si ya entendí tu pregunta, Ay, pero magia es materializar cosas. Entonces, yo quiero materializar una realidad. Yo ocupo elementos que hacen con que, de la naturaleza, que me ayuden a materializar esa realidad. En brujería tenemos el arquetipo femenino y masculino muy bien separados, y uno trabaja la emocionalidad, que es el femenino, y el masculino trabaja todo que es materia, todo que es riqueza en general. Y partimos de ese principio que uno tiene que ser exitoso, tiene que ganar dinero, tiene que ser feliz, tiene que tener sus necesidades básicas atendidas. O sea, básico, los 7 chakras que tenemos en el cuerpo, ¿cierto? Hay uno que es el básico, de verdad se llama básico, que es toda la energía tierra, que es todo que es materialidad, ¿cierto? Y cuando él está en desequilibrio, la persona no tiene sus necesidades básicas atendidas, no tiene un hogar, no tiene trabajo. O sea, entonces todo cosa de yo armonizar ese chakra, y esa persona empieza despacito a cambiar su realidad. ¿Me entiendes? ¿Respondí tu pregunta? sí,
sí. Es que estaba pensando que en el fondo que aparece como disociado, así como, no, es que el tarot, porque tú hablas de esto como que fuese algo como muy común, es como, sí, la magia, sanción, como que fuese algo muy del día a día, y, y en general yo creo que los espacios como de la magia o del tarot están asociados como a procesos como de incertidumbre, ¿cachai? Como que es como que va a ir a hacer algo escondido, como que tiene una connotación así, entonces, claro, como que está la realidad, que es la vida, así lo que me ocurre donde todos me ven, así en el trabajo, ir a comprar al mall, no sé, y después está esta otra dimensión que en el fondo que no es tan pública. Entonces, por eso te preguntaba, porque aparece, o a lo mejor para la mayoría de las personas todavía aparece como algo que es como muy, muy, muy especial, ¿cachai? Como que ir a verte con alguien que sabe, porque tú no sabes, que te va a iluminar, que te va a decir cosas que tú no sabes que pueden ser, te va a adivinar el futuro, igual es una cosa como impactante, ¿cachai? Sí, es que claro, el tarot no adivina el futuro. El tarot enfoca en la mejor actitud. Y ya hay un error ahí de las personas que creen que un oraculista en general te va a solucionar la vida. Y no es así. Él te va a guiar. Es un guía para una mejor actitud. Y claro, eso parece un mundo paralelo, ¿cierto? Así como, no, que nadie sepa que yo voy a una tarotista. Tengo alumnos que me piden total privacidad porque no quieren que nadie sepa que ellos están estudiando el tarot o brujería o algo así, porque tienen miedo de no ser aceptados socialmente. Y eso es grave, eso llega a ser triste, pero es el proceso del mundo y también tenemos que entender de esa manera. Oye, cuéntanos acerca de porque hemos hablado ahora un poco como del tarot, pero ¿qué otro tipo de técnica o de estrategias tú sabes? ¿Aprendiste en la Universidad de la Bruja? Bueno, está la magia de los oráculos en general, y yo creo que tengo que aclarar que cualquier cosa puede ser un oráculo cuando uno desarrolla la intuición. La intuición es una facultad que todos tenemos. Lo que pasa es que nuestra mente lógica, que nos condicionó por nuestra crianza y todo a creer en solamente lo que vemos, oprimió nuestra mente no práctica. Entonces la intuición no aparece, o sea, está ahí, pero no la identificamos, ¿cierto? Entonces, cuando yo paro, me siento en un lugar natural, así, un parque, una playa, las montañas, empiezo a poner atención en el ambiente, y empiezo a escuchar mi respiración, los pajaritos cantando, los insectos. Yo empiezo a escuchar cuando los insectos caminan a mi alrededor, y ahí en 10 minutos haciendo eso, yo empiezo a entender cómo este ciclo natural funciona. Perfecto, esa intuición nada más es que poner atención a tu ambiente. La espiritualidad, yo no estoy en un lugar natural, pero la espiritualidad está a mi alrededor en ese momento. Hay cosas pasando en dimensiones distintas que si yo no organizo mi mente no lógica, para eso yo no puedo ver. Entonces, si yo condiciono mi mente, mi intuición se desarrolla. Y yo puedo leer cualquier oráculo. Yo puedo leer las nubes, yo puedo leer los dibujos que el mar hace en la tierra, en la arena, porque ellos me van a dar un mensaje. Y además del tarot, yo soy astróloga, yo hago numerología kármica, que es una numerología que está asociada al tarot. Todo eso requiere un poco de intuición. Es un 70% de técnica y 30% de intuición.
La numerología kármica habla de tu misión de vida, de lo que tú traes como dificultades para trabajar en esa vida. ¿Qué más? Habla de que encarnación está para quien cree en las vidas pasadas, que yo sí creo. Bueno, ahí está la cristalomancia también, que uno puede leer mensajes en literalmente la esfera del cristal, que uno piensa que, oh, qué difícil, pero es mucho más fácil que leer el tarot. Están las runas, las runas que son unas piedritas, que tienen unos símbolos, que también funcionan más o menos como el tarot. Y claro, está la sanación con hierbas, con cristales, todo eso fueron cosas que yo aprendí. Los oráculos son primordiales, así, para trabajar la magia en general. Oye, Yu, ¿cualquier persona puede ser tarotista o trabajar la magia? Cualquier persona. Yo digo que, claro, hay algunas personas que tienen un poquito más de facilidad, es normal. Entonces, claro, dos personas que estudian matemáticas, una va a avanzar más rápido que la otra, pero no significa que la otra no va a aprender, ¿cierto? Entonces, en mi curso, por lo menos, yo, además de enseñar lo que significa cada lámina del tarot, yo también trabajo todo ese proceso de desarrollar la intuición. Entonces, yo aplico ejercicios, enseño ejercicios que van haciendo con que yo en ese minuto anule un poco mi mente práctica para que venga la mente emocional y ahí yo puedo intuir las cosas. Y algunas personas, obvio, van más rápido y otras un poquito más lentos. Pero de todos mis alumnos, yo no he conocido a ningún que me dijo no sirvo para eso. No tengo ningún talento, porque eso se desarrolla. Mira. Oye, Sí. Yo estaba pensando que cómo podemos, o en tu experiencia, por ejemplo, ¿cuándo es la mejor etapa para iniciarse en este camino? El tarot, mira, no hay una etapa. Mi hija tiene 10 años y yo la estoy enseñando y la chica tiene mucho talento, ya se percibe. Yo creo que cuando se sacan los prejuicios, porque obvio, todos nacemos con prejuicios hasta que conozcamos algo. Entonces, cuando tú estés dispuesto y entender que eso es, claro, una herramienta que te va a ayudar mucho, pero en todo conocimiento hay también una responsabilidad, cualquier conocimiento. Entonces, si tú aprendes algo, tú tienes que usarlo para ayudar a los demás, aunque sea a cambio de plata, pero yo voy a ayudar a alguien con ese conocimiento, voy a ayudar a un proyecto, a una persona en específico. Entonces, yo creo que en mi visión eso funciona con todo. Y tener eso claro, cuando uno tenga eso claro, que el tarot es una herramienta para ti y para los demás, todo fluye y uno está listo. No hay una edad, un proceso, es abertura, nada más. Oye, Yu, para la gente que se quiera contactar contigo, yo estoy en Instagram. Mi empresa, mi escuela se llama La Tarot Sfera y yo estoy en Instagram con ese nombre, la.tarotsfera, y para los que quieren conocer a mi página es latarotsfera.com. Vamos a dejar igual aquí abajo en la descripción del video los datos de Juliana y de su academia para los que la quieran contactar. Y yo quería darte las gracias por contarnos, por compartir con nosotros tu experiencia y por hablarnos de magia.
y hacer de este espacio un momento mágico también. Ya. Muchas gracias por el espacio también, por dar voz a ese camino también que es muy bonito y yo creo que todos deberían conocerlo, sin prejuicios. Muchas gracias por eso, eso también es un servicio. Oye, para quienes están viendo el video, recordarles que hay otros videos disponibles donde hablamos de ocupaciones laborales y de trayectoria de personalidades que a lo mejor te pueden servir para que los compartas y le des me gusta al video si te parece. Así que gracias Yu, un beso, los dejamos invitados a los próximos videos que siguen en la lista de la Telesemana del Estudiante. Muchas gracias. Chao, chao.